Se dice que una palabra es pentavocálica cuando está dotada de las 5 vocales sin repetición. Por ejemplo, refugiado, abuelito, hipotenusa, cuadernillo, descuidado, educación, vestuario, euforia y ultraligero son ejemplos de esta definición. Diseña un programa que, dada una palabra suministrada por el usuario, indique si la misma es o no pentavocálica. Condiciones que se le piden. Use funciones y o procedimientos. Asuma que las palabras no poseen acentos ni diéresis. Presente el resultado en pantalla. Para determinar si una palabra es pentavocálica, por ejemplo, calentador o abuelito, nos vamos a apoyar en dos vectores, uno llamado vocales y el otro llamado contador. En vocales tendremos en cada una de sus 5 posiciones las diferentes vocales y contador inicialmente tendrá en sus posiciones el valor de 0. Dado esto, empezamos a recorrer la palabra y tomamos cada una de las letras que la componen, en este primer caso C, y vemos si se encuentra o es igual a alguno de los elementos de la posición de vocales. Como no está, pasamos al siguiente. En el caso de A, sí aparece, así que colocamos en la primera posición de contador, le sumamos 1. Hecho esto, pasamos a las siguientes letras. ¿Qué tendremos para este ejemplo? E aparece, así que en la segunda posición de contador le sumamos 1. A nuevamente vuelve a aparecer, así que le sumamos 1 a la primera posición y tendríamos por ahora 2. Finalmente, O también aparece, así que le sumamos 1 a la posición que le correspondería. Veremos que ese vector tiene 2, 1, 0, 1, 0. En el caso de abuelito, hacemos el mismo procedimiento. Vamos comparando cada una de las letras con lo que está dentro del vector vocales. Cuando la conseguimos, le sumamos 1 en la posición correspondiente del vector contador. Para el ejemplo de abuelito, vamos a ver que todos los componentes de contador va a terminar teniendo 1. Así que si queremos saber si la palabra que nos entregaron es pentavocálica o no, lo que deberíamos de evaluar es si al final de cuentas todas las posiciones del vector contador son iguales a 1. En el momento de que haya una que no es igual a 1, ya rompe con nuestra definición. Cuidado, no piense que si la suma da 5 es pentavocálica, porque puede haber una palabra 2 veces y una 0. Para determinar si una palabra es pentavocálica, la leemos de una caja de edición y presentamos el resultado en una etiqueta. Dándole doble clic al botón calcular, lo primero que hacemos es que leemos nuestra palabra, que está en la caja de edición. Aplicando la función trim, que elimina los posibles espacios en blanco que están al principio o al final de nuestra cadena alfanumérica, que en el fondo no nos interesa. Después decimos que n va a ser la cantidad de letras que tiene nuestra palabra y eso lo sacamos con la función len. Declarando nuestras variables, tendremos que palabra es una cadena alfanumérica y n se da un valor numérico entero. Una vez que hemos hecho esto, vamos a establecer un ciclo for controlado por una variable i que empieza en 1 y llega a 5, en donde nosotros inicializaremos en 0 todos los componentes de un vector que vamos a llamar contador. También declarando contador como un arreglo que va de 1 a 5, cuyos componentes son de tipo entero, en este caso bytes. Una vez que hemos hecho estos elementos iniciales y apegados a la estrategia que nosotros habíamos indicado previamente, vamos a recorrer la palabra tomando cada una de sus letras y viendo si es una vocal o no. En caso de que sea una vocal, iremos contabilizando qué vocal es y eso está asociado a la existencia del vector contador. Así que establecemos un ciclo controlado por la variable i
que va de 1 hasta la cantidad de componentes o letras que tiene nuestra palabra, hasta n en este caso. Y allí sacamos la letra. Cada una de las letras la vamos a ir obteniendo con la función copy, donde el primer parámetro es la cadena alfanumérica, en este caso palabra. El segundo parámetro es la posición donde se va a ubicar la letra que nosotros queremos sacar, que nos las va diciendo el ciclo for, con la variable i, y vamos a ir tomando una a la vez. Letra la declaramos como string. ¿Qué hacemos? Con esta letra vamos a ver si se encuentra en un vector de constantes vocales que tenemos previamente declarado. Así que hacemos un recorrido de 1 a 5 con un ciclo controlado por una variable j y vamos a preguntar si la letra es alguno de los componentes de nuestro constante, nuestro vector constante. En caso de que sea así, lo que nos interesa de acumular que hemos encontrado 1 y eso lo guardamos en el vector contador, en la posición que correspondería con la posición de la vocal. Para que esto funcione correctamente, debemos de ver que el ciclo for en este caso debería de repetir todas estas instrucciones, así que debemos de colocar un begin y su n asociado. El ciclo for j realmente repite a la sentencia if y la sentencia if solamente tiene una simple sentencia de asignación, así que no hace falta colocar ningún otro begin n. Una vez que hemos contabilizado cuáles son las cantidades de vocales y tipo de vocales que tenemos, lo que debemos de ver es que en ese vector contador haya un número 1 en cada una de las posiciones para que la palabra sea pentavocálica. No olvidemos declarar nuestras variables i y j, que también son controladores de los ciclos. Y vamos a utilizar una variable testigo tipo boolean que inicialmente vale true. Así que yo parto del hecho de que inicialmente nuestra palabra es pentavocálica. La declaramos tipo boolean. E iniciamos un ciclo for que empieza en 1 y llega a 5, donde iremos recorriendo el vector contador. Que vamos a preguntar si contador, su i, es distinto de 1, ya sabemos que la variable dada, la palabra entregada, no es pentavocálica. Así que colocaremos que testigo es falso. Si quieren optimizarlo, en vez de utilizar un ciclo for, puedo utilizar un ciclo repeat until o un while do que termine en el momento de que se cumpla también esta condición. En el fondo no se gana mucho tiempo con esto de todas maneras, pero sí lo optimiza. Nunca se debe dejar de lado eso. Al final del ciclo tenemos que preguntar entonces qué pasó con la variable testigo. Si la variable testigo se mantiene en true, es que la palabra es pentavocálica y eso lo indicamos en nuestra etiqueta. En el caso contrario, es que al menos una de las posiciones no era 1. Así que ya eso es suficiente para indicar que la palabra suministrada no es pentavocálica. Y finalmente, hacemos que nuestra etiqueta donde mostramos el mensaje del resultado sea visible. Ejecutando nuestro programa,
Lo tenemos ya funcionando y presentamos nuestro primer ejemplo. Por ejemplo, abuelito sí es una palabra pentavocálica. Tiene la A, la U, la E, la I y la O una sola vez cada una de ellas. Por el caso contrario, casita no es pentavocálica.